título del mensaje de hoy es El Gran Arquitecto. El Gran Arquitecto. ¿O no tenemos un precioso arquitecto que ha sabido poner cada cosa en su lugar? Amén. Ha sabido diseñar cada cosa como se debe y con la perfección con la que se debe. Amén. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Primera a Timoteo está antes de segunda a Timoteo. No haga como algunos que decían que las epístolas de Pablo eran las esposas de Pablo. No, las epístolas de Pablo son las cartas de Pablo, no las esposas. Pablo era viudo. Bien. Primera a Timoteo, vamos a leer 2 versículos con los cuales nos vamos a basar para todo el mensaje. Dice así: Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Dice: Esto te escribo, aunque espero ir en breve, pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Esto nos habla del comportamiento que las personas, que los creyentes deben tener en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad, es decir, es la que sostiene y defiende la verdad. El comportamiento del creyente no debe ser, cuando habla de la casa de Dios, no está hablando de las 4 paredes, está hablando de la iglesia de Dios, del comportamiento que el creyente debe tener como iglesia dentro de la iglesia de Dios, dentro de la organización, esta organización mundial. Pero cada congregación debe tener una cierta organización para que cada uno no haga lo que bien le parece, ¿sí? Porque si no, nos encontramos como en el tiempo de los jueces. Como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que se le cantaba en la regalada gana. Y no debe ser así. Toda empresa debe tener una organización. Todo ejército debe tener una organización, ¿sí? Organización y estructuras son buenas, siempre y cuando las organizaciones y las estructuras no apaguen la voz del Espíritu Santo. Oh, ¿amén? Amén. No apaguen la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que organiza. Nosotros estamos al cuidado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que organiza, el que coloca cada cosa en su lugar. ¿Amén? Bien, los creyentes debemos ser conscientes de que la iglesia de Dios es la casa de Dios. Es donde Él eligió vivir y reinar. Diga conmigo: Él me eligió para vivir y reinar. Él Me eligió para vivir y reinar. Te eligió. Poné tu mano en el pecho y decís: Dios me eligió. Dios me eligió. No porque eras el mejor, sino porque eras lo peor. Amén. No, para que no se lo crean, ¿vieron? Dice: Él es el arquitecto que la diseñó. Él diseñó la casa, Él diseñó la iglesia, Él diseñó esto que nosotros estamos viviendo, precioso, maravilloso, que es la iglesia de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros somos casa de Dios, somos templo del Dios viviente. Cada uno de nosotros somos templo del Dios viviente. Pero Dios ha diseñado ese templo. Dios diseñó esa casa. Como en el principio Dios diseñó el tabernáculo y Dios diseñó el templo allí en Jerusalén, Dios luego a la iglesia la diseñó Él y la diseñó para su Hijo. Amén. Se la heredó al Hijo. El Hijo es el constructor, el que está edificando su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Ahora yo pregunto esta mañana: todos los que estamos aquí, ¿hemos recibido a Jesús como único y suficiente Salvador? ¿O hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de que Jesús sea su Salvador en esta mañana? Si alguien no tomó la decisión, esta es una buena mañana para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y recibir a Cristo es abrir el corazón para que Cristo entre. Porque mientras
mientras el Señor Jesús, la presencia del Espíritu Santo no haya entrado a la vida de una persona, no es casa de Dios. ¿Amén? No es casa de Dios. Ahora esto les quería anunciar esta mañana, porque es una muy buena oportunidad para ser salvado. Amén. Él que la diseñó, Él que puso las bases con sus propias manos y Él que la sostiene con su poder. Él es el que sostiene la iglesia. La iglesia es la empresa de Dios y Él es el que contrata obreros por medio de su espíritu. La iglesia es la casa que le heredó a su hijo el Mesías. Amén. Esos somos nosotros. La casa de Dios, la iglesia de Dios. Todo el conjunto, toda la iglesia universal, y como dijo alguien, no me entienda en portugués, no estoy hablando de la iglesia universal, la iglesia de Dios, es el diseño de Dios, lo que Dios diseñó para ese organismo vivo, viva dentro de la sociedad en que estamos viviendo. Somos un organismo vivo, Amén. pero somos un organismo que está organizado o que debe estar organizado. ¿Amén? Amén. Cada creyente debe comprender que fue comprado a precio muy alto. El precio fue la sangre del Hijo de Dios. Ahora, esta mañana quiero hacer entrar en conciencia a la iglesia que hemos sido comprados a precio muy alto. No es gratis. Gratis es la salvación para nosotros, pero costó carísimo, costó la sangre del Hijo de Dios. Entonces la iglesia tiene un valor incalculable. Por eso cada creyente, cada persona tiene valor. Amén. Amén. Cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros tenemos un valor incalculable. Dice la Biblia que un alma tiene más valor que todos los tesoros del mundo. Un alma tiene más valor que todos los tesoros del mundo. ¿Ven? Entonces, cuando vos te menospreciás, o cuando vos estás haciendo o metiéndote en cosas que no debes, estás desvalorizando aquello a lo que Dios le dio tanto valor. Poner tu mano en tu pecho y decir, yo tengo valor. Yo tengo valor. Yo valgo lo que Dios dice que valgo. Y eso debe elevar tu estima. Si tenés una estima baja, debe elevar tu estima. Porque vos no sos lo que vos decís que sos, vos sos lo que Dios dice que sos. Amén. ¿Amén? Amén. El Padre le dio al Hijo, escuchen bien esto, el Padre, cuando el Hijo se humilla para venir a la tierra en cuerpo humano, en cuerpo de hombre, Dios hecho hombre, y cuando va a la cruz, Dios le da por medio de esa humillación, Dios le da toda autoridad, todo dominio al Hijo. Le otorga todo dominio y toda autoridad al Hijo. Por eso Jesús dijo, toda autoridad me has dado, o toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No hay otro nombre por encima de Jesús. ¿Amén? No hay otro nombre por encima de Jesús. Porque el Padre le dio esa autoridad, esa potestad, ese derecho de ejercer autoridad y poder en los cielos y en la tierra. Ahora, esto está todo en preparación y Jesús es el Señor sobre la tierra y en el cielo. Jesús es el Señor. Ahora llegará el tiempo en que todas las cosas serán sometidas bajo los pies del Señor, serán sometidas a los pies del Señor. Y cuando todas las cosas ya hayan sido sometidas a los pies del Señor, entonces, solo entonces, en ese momento, todo dominio, toda autoridad suprimida, le será entregada de nuevo al Padre. Jesús le dará de nuevo al Padre toda la autoridad y aún Él mismo, dice la Biblia, se someterá al Padre. Entonces todo se va preparando sometiéndose a los pies del Señor. ¿Pero por qué? Porque toda autoridad le ha sido dada a Jesús. El Padre le dio toda autoridad a Jesús, hasta que todo dominio, toda autoridad, todo imperio y todo poder sea suprimido y sea sometido bajo los pies del Señor Jesús. Cuando esté todo sometido
en la historia humana esté todo sometido bajo los pies del Señor, entonces Jesús le entregará el reinado al Padre. ¿Me entienden? Amén. Ahora, todo esto, solamente una mente brillante, una mente sabia, una mente que sabe cómo organizar las cosas y que sabe colocar cada cosa en su lugar, lo puede hacer. Por eso les di el título del mensaje, el gran arquitecto. Ahora, ¿a dónde los quiero llevar? Los quiero llevar a esto. La iglesia es la empresa de Dios. Uno, los creyentes son los obreros contratados para trabajar en dicha empresa. El Espíritu Santo está recorriendo la tierra. Ustedes háganse este cuadro. El Espíritu Santo es el contratista que está recorriendo la tierra y llamando a los obreros a trabajar en la obra de Dios. Entonces, cuando una persona es llamada por Dios, está siendo llamada, está siendo contratada por el contratista para trabajar en la empresa de Dios. Miren qué privilegio. ¿Lo valías? No. Y vos decís, ¿podía trabajar? No, no podías trabajar, no sabías trabajar ni sabías cómo se hacía. Pero el contratista, el mismo que te contrata, es el mismo que te capacita para hacerlo. Amén. Amén. Esta es la única empresa que primero contrata y luego capacita. Todas las empresas contratan a personas capacitadas, pero el Espíritu Santo llama y capacita, habilita y asiste para hacer la obra. Amén. Aleluya. Porque entramos en una empresa que rompe todos los esquemas. La empresa de Dios. Y vaya que Dios siempre nos rompe los esquemas. Amén. Levante la mano conmigo y si está dispuesto hoy diga, quiero ser contratado por el Espíritu Santo. Quiero ser contratado por el Espíritu Santo. Eso, esa mano levantada, Dios la está viendo. Amén. Entonces hoy simplemente entregate en las manos del contratista. Entregate en sus manos, porque Él te va a capacitar para que puedas seguir en esta obra. Amén. Y aún muchos más todavía vienen para unirse a vos. Amén. Muchos más vienen para unirse a vos. Amén. La iglesia es la casa de Dios y los creyentes son los obreros que la edifican. Estamos en la casa de Dios, somos la casa de Dios, somos el edificio de Dios y somos los edificadores de la casa de Dios. Ahora, ¿quién nos contrató para edificar? El Espíritu Santo. Ahora escúchenme, el que diseñó todo, la mente brillante que diseñó todo fue el Padre. El edificador, el que está edificando, es decir, el que está dando todas las órdenes, es el Hijo. Pero el que está contratando a la gente es el Espíritu Santo. Esta es la gran empresa, la maravillosa empresa en la que estamos. Dios es el que diseñó la iglesia para vivir y reinar. Este diseño maravilloso que nosotros estamos viviendo, que estamos a la que pertenecemos, que es la iglesia de Dios, es la casa que Dios está edificando y nosotros estamos siendo parte de esa casa para que Dios viva en esa casa y reine en esa casa. Amén. Bien. En Hebreos 11:10 se le llama constructor y arquitecto. Habla de Abraham, cuando Abraham era extranjero en su propia tierra, ¿sí? Y dice que él vivía como extranjero en esa tierra porque él esperaba una ciudad que no era hecha de mano, sino que la había construido y la había diseñado Dios. Como el constructor, que Dios era su constructor y su arquitecto. Por eso nosotros debemos entender que nosotros vamos a vivir o vamos rumbo a la casa, a esa ciudad que Dios ya diseñó, porque Él es el arquitecto de esa casa, el diseñador de esa casa. ¿Me escuchan esta mañana? Amén. Si los chicos están distraídos y están distrayendo a los papás, por favor los chicos que vayan y se sienten con sus papás. Acá voy a pedirle a los chicos que se vayan y se sienten con el papá porque se están distrayendo todos. ¿Amén? Y yo no quiero distracciones en esta mañana porque necesito que presten atención. Así que cada chico se sienta con su papá. Su hijo fue constructor. Y escuchen porque les voy a romper algunos de los esquemas
que hasta aquí hemos tenido. Su hijo, el Hijo de Dios, fue constructor y no carpintero. Por muchos años, o sea que ya llevamos más de 2000, casi 2000 años, hemos creído que Jesús era carpintero. Pero Jesús no era carpintero. Es casi imposible que Jesús hubiese sido carpintero. ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar algunos detalles de por qué Jesús no era carpintero, sino constructor. Es decir, maestro, albañil. Porque la palabra que usan en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3, cuando dice la Biblia, ¿no es este el carpintero? ¿Se acuerdan? ¿No es este el carpintero cuando él se presenta en su ciudad? ¿No es este el carpintero? Todos lo conocían por su oficio. ¿No es este el carpintero? Pero sucede que allí la palabra que traducen como carpintero es la palabra tectón. Pero la palabra tectón no se traduce como carpintero, sino se traduce como el que sabe hacer cosas con sus manos. Para definir el oficio tenía que estar el artículo antes de la palabra tectón para definir el oficio. Ahora escuchen bien esto, por favor, porque en esta mañana quiero abrir un panorama diferente, quiero mostrar un panorama diferente. No quiero ser dogmático, porque va a haber gente que dice, no, pero era carpintero. Yo estoy enseñándole a mi congregación lo que realmente la Biblia dice. La primera acepción de la palabra tectón no es carpintero, sino albañil. Esa es la primera acepción de esa palabra, que la traducen como carpintero. Es albañil, no carpintero. Ahora bien, tectón significa que trabaja con las manos. Ahora ustedes conocen el término arquitectura, ¿cierto? ¿Cuántos conocen el término arquitectura o arquitecto? Bueno, la palabra arquitectura proviene de dos palabras, del griego arch, que significa jefe o el que tiene el mando, y tecne, que sabe hacer una cosa. Así que la palabra arquitectón significa maestro constructor. Cuando se habla de arquitecto, se habla de un maestro constructor, es decir, alguien que diseña y dirige toda una obra. Eso lo entendemos, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos la palabra arquitectura. La palabra arquitectura viene de dos palabras, tecne y arc. Y arc, ustedes saben que significa jefe o el que tiene el mando. Cuando nosotros hablamos de arcángel, hablamos del que tiene el mando. Y solamente 2 veces en la Biblia se habla de la palabra arcángel y se habla de Miguel. No hay arcángel Gabriel, no hay arcángel Ismael, no hay arcángel Marcelo. No hay. ¿Me entienden? Hay un arcángel que es el jefe, el que tiene el mando, que es Miguel. Y solamente dos veces en la Biblia se habla. Arcángel significa el ángel que tiene el mando. Arquitecto significa el maestro constructor que tiene el mando. Tectón es la palabra que se usa para, en primera acepción, albañil. En primera acepción. Pero que en realidad tectón es el que trabaja con las manos. Tampoco define la palabra sola. Tectón define la palabra ni arquitecto, ni carpintero, ni albañil. Define la palabra de alguien que sabe usar las manos, porque tectón puede ser un artesano, puede ser un albañil, tectón puede ser un carpintero, un alfarero, alguien que sabe usar las manos, un peluquero, alguien que sabe hacer cosas con las manos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque Dios es el gran arquitecto, su hijo era constructor. Y es muy probable y muy posible que Jesús fuese constructor de casas en el lugar donde él vivía. Él era constructor, él construía con sus manos. Y las casas eran de piedra, mayormente eran de piedra, no de madera. Ahora, ¿saben por qué los quiero llevar a esto? Porque resulta que San Justino Mártir, se lo llama San Justino Mártir, o sea, en el catolicismo lo llaman San Justino Mártir, cerca del año o del siglo II,
declaró canónico el término carpintero. Él declaró canónico el término carpintero. O sea, la palabra tectón la tradujo como carpintero y la declaró canónica, y todo el mundo dice que Jesús es carpintero. Pero en realidad ese término tiene raíces católicas, no raíces cristianas. Amén. Pero Jesús fue albañil. ¿Y en qué podemos basarnos para decir esto? Primero, en Judea y en Galilea no era abundante la madera. Si ustedes observan, por ejemplo, cuando se tiene que hacer el templo, prácticamente toda la madera vino del Líbano, vino de otro lado. No se produjo madera para hacer el templo en Jerusalén, ni en Judea, ni en Galilea. Bueno, Galilea todavía, como Galilea no existía. Pero no se produjo la madera en esa zona. Así que es muy poco probable que Jesús fuese carpintero, porque la madera no abundaba en ese lugar, lo que abundaba era la piedra. Amén. Primera prueba. Segunda prueba, en la cantidad de referencias que tenemos en cuanto a las edificaciones. ¿Cuántas veces ustedes en los evangelios ven a Jesús haciendo o nombrando un mueble? ¿Cuántas veces? Díganme una sola vez que Jesús en los evangelios haya nombrado un mueble, o haciendo un mueble, o comparando a una persona con un mueble. No, con la roca. Nunca, en ninguna parte. Amén. Dice en Lucas, ¿se acuerdan en Lucas 6, 46 al 49? Cuando habla de dos hombres, que uno edifica sobre la roca y el otro edifica sobre la arena. Solamente una persona que tiene conocimientos de construcción sabe cómo construir, y sabe dónde y cómo poner los fundamentos, y sabe realmente qué casa estará más firme. Solamente una persona que entiende de construcción puede hacer una comparación semejante entre el hombre prudente que edifica sobre la roca, que cava profundo y edifica sobre la roca, porque también solamente un constructor tiene que saber a qué profundidad en esa zona puede fundamentar una casa. Amén. Amén. Solamente una persona que tiene conocimiento de construcción puede hablar del hombre prudente que edifica sobre la roca y el hombre insensato que edifica sobre la piedra, sobre la arena. Entonces el hombre prudente es el que edifica sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. Él se compara con la roca. Amén. Él se compara con la roca. La roca es la parte más firme de la tierra donde uno puede fundamentar la casa. Los constructores en esta zona, ¿qué tienen que buscar para poder iniciar la viga de fundación o el fundamento? Tienen que buscar la tierra más firme, que es la tierra colorada. Entonces tienen que cavar hasta allí. ¿Amén? Pero tiene que saber, el constructor tiene que saber eso, base fundamental. Un edificio bien construido es un edificio que tiene buenas bases, buen fundamento, porque puede ser muy lindo por arriba, pero si los fundamentos son malos, acá los que han construido saben de lo que estoy hablando, mejor que yo porque no soy constructor, pero si no hay buen fundamento, la casa se parte o se viene abajo. Por eso Jesús llama insensato al hombre que hace su casa sobre la arena. Porque el que hace la casa sobre la arena, tarde o temprano van a venir los vientos, las tempestades, y se le va a caer, se va a partir, se va a rasgar y se va a venir abajo todo. Solamente una persona que entiende de construcción puede hacer esta comparación. ¿Amén? Amén. Tercera, hay un hombre al que él llama el hombre que edifica la torre, es decir, allí se lo van a encontrar en Lucas 14, 28 al 30, del discípulo. A ver, en esta mañana yo quiero ver manos de personas que quieren ser discípulos del Señor, que quieren seguir realmente al Señor. Yo quiero seguir al Señor. Yo quiero seguir al Señor. Yo quiero, cueste lo que cueste, quiero seguir al Señor. Bueno, él compara a dos personas. Y una de esas personas dice, ¿qué hombre que va a edificar una torre
Lean por favor conmigo. Vamos, porque quiero sacar unos principios. Lucas, capítulo 14. ...28 al 30. Vamos a leer desde el 27 porque yo quiero mostrarles esto. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Es decir, cualquiera que no carga su cruz, quiero aclarar en esta mañana, la cruz que uno carga no es el dolor en el callo, no es la suegra, no es no es el suegro, no es la esposa, eso no es la cruz, no es el esposo, no es la cruz esa. La cruz es un implemento de muerte, es decir, cada día muero a mí mismo, cada día crucifico mi vida para poder servir en plenitud al Señor. ¿Amén? Entonces dice, verso 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminarla. Y todos los que lo vean comiencen a hacer burlas de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. Solamente una persona que tiene conocimiento de construcción sabe primero cómo hacer un presupuesto, sabe cómo sacar cálculos para construir, sabe qué materiales lleva. Entonces él compara a este hombre que debe construir la torre con el discipulado, es decir, con personas que entran en el discipulado, porque tienen que contemplar todas las cosas, no sea cosa que se queden en la mitad del camino y sea vergüenza. Porque dice, ¿qué persona que va a construir una torre no calcula primero los gastos, lo que le va a llevar, qué tiene que hacer, qué tiene que poner antes de arrancar? No sea que ponga primero los cimientos y allí se quede para toda la vida. ¿Amén? Pero ¿quién puede dar un consejo así? Sino alguien que conoce de construcción. ¿Amén? Alguien que antes, alguna vez, construyó una torre. Amén. ¿No? Parece que le estamos rompiendo los esquemas varios hoy. Amén. Y a los que nos van a escuchar por internet también. Amén. 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 Ahora él también dice, cuando le habla, no me grite, che. Cuando le habla, está bien que le está rompiendo conceptos ahí, pero no me grite. Cuando le habla, cuando Jesús le habla a Pedro, Pedro dice, tú eres el Cristo o tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿sí? No te lo reveló ningún ser humano, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Jesús, ¿qué le dice? Y yo te digo, Pedro, que a ti te daré las llaves del reino, es decir, entiéndanme en cristiano, no en católico, no es Pedro que anda con el manojo de llaves así, abriéndole el cielo a la gente, no. Está hablando de la declaración que él hace, porque él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús le dijo, sobre esta roca, ¿qué dice Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero cuando habla de la roca, no está hablando de Pedro, porque Pedro, la palabra Pedro, o la palabra Kefas, no significa roca, sino piedra, un trozo de la roca. Entonces, Jesús le dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿De qué roca Jesús está hablando? De la roca, de la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo edificaré mi iglesia sobre esa confesión de fe. Amén. Sobre la confesión de fe de Pedro yo edificaré mi iglesia. Es decir, toda persona que confiesa a Jesús como único y suficiente Salvador, Él edifica la iglesia sobre esa persona. Amén. Pero el fundamento es Jesús mismo.
Solamente una persona que conoce de construcción sabe qué clase de roca debe usar para fundamentar. Y él se llama a sí mismo la roca. Y tenemos un montón de referencias dentro de la Biblia de la roca. No de un tronco, sino de la roca. Porque la roca nunca se echa a perder. El tronco sí, sea de la madera que sea, pasan los años y se echa a perder. Entonces no le está diciendo a Pedro tronco. No. Dice, sobre la roca de tu confesión yo edificaré mi iglesia. Aleluya. Amén. 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 ¿Cómo se llama a sí mismo él? La piedra angular. Es decir, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cuando Jesús dice la piedra que desecharon los edificadores, está diciendo la piedra que desecharon aquellos que tenían que llevar al pueblo a la confesión de fe, a confesar a Cristo como el único y suficiente Salvador, a confesar a Cristo como la roca. Amén. Los que tenían que llevar a la gente a confesar a Cristo como la roca fueron los que desecharon la roca, los que desecharon esa piedra angular. Y la piedra angular era una piedra marcada que venía precisamente desde las canteras, que tenía que calzar justo para cerrar el ángulo. Cuando esa roca, cuando esa piedra faltaba, no podían cerrar el ángulo. Entonces dice la roca o la piedra que desecharon los líderes religiosos es la cabeza del ángulo, es la que cierra el ángulo. Pasó a ser la cabeza, pasó a ser la piedra principal de la edificación. Y solamente una persona que conoce de edificación puede identificar cuál es la piedra angular. La piedra angular venía marcada desde la cantera, entonces los edificadores sabían cuál era la piedra angular, la piedra que cerraba el ángulo. Si no, no se podía terminar la edificación. Y esa piedra venía marcada y solamente los edificadores sabían qué piedra era. Si algún celular suena, me lo regalan. Escuchen, por favor. Y esto es importante que entiendan. Dios nunca dijo, aleluya, y esto me encanta, me parece. Dios nunca dijo que el creyente sea un mueble, sino una casa, un templo donde mora el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Decirle que está al lado, no son un mueble. No sos un mueble. Podés ser lindo como mesita de luz, pero no sos un mueble. Petizo como mesita de luz, no. No sos un mueble, sos una casa. Jesús nunca dijo que vos eras un mueble. Amén. Jesús nunca dijo que eras un mueble. Jesús dijo que eras una casa. Amén. Un templo, el templo del Dios viviente. Amén. Y solamente una persona que sabe de construcción sabe que el creyente no se lo puede comparar con un mueble, sino con una casa. En objetos inanimados. En un mueble no vive una familia, a menos que sea una familia de ratones, pero si no, no puede vivir. Algunos saben de lo que hablo. Una familia de ratas. Adentro de un cajón. Pero la casa de Dios es la edificación que Dios está edificando. El gran arquitecto supo cómo diseñar esta casa y nosotros somos los obreros llamados a ser los edificadores. Aleluya. Amén. Vos y yo. Bien. Vuelvan ahí a 1 de Timoteo 3, capítulo 3, versos 14 y 15, por favor. Dice: esto te escribo, aunque espero ir en breve. Pero si me retraso,
para que sepan cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Ahora escuchen, la Reina Valera traduce, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Pero el texto griego, que es el que nosotros estamos usando, dice, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Una cosa es que Pedro le escriba a Timoteo cómo debe conducirse él en la casa de Dios y cómo debe hacer que los demás se conduzcan. Pero otra cosa muy diferente es que Pablo le escribe a Timoteo cómo todos deben comportarse en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. ¿Cuál es la organización que tiene que haber? Por eso tiene que haber una organización en la casa de Dios. Por eso es que estamos constantemente trabajando para poder organizarnos, para que cada uno sepa lo que debe hacer en el lugar que lo debe hacer. Amén. Por eso es que muchos van a entrar, otros muchos no van a entrar porque no lo van a querer. Porque no todos pueden aceptar esto. No todos lo aceptan. Pero que aquellos que lo aceptan, están aceptando el llamado que Dios está haciendo a trabajar en la obra de Dios. Y no por eso tenés que estar capacitado, porque Dios es el que te va capacitando. Amén. Así que no tengan miedo los que no se sienten capaces. Gracias a Dios que no se sienten capaces, porque el Espíritu Santo los va a capacitar. Amén. Porque el que se cree capaz tiene un problema. Porque la persona que se cree capaz la hace por él mismo, pero no deja que el Espíritu Santo lo capacite. Amén. Ahora bien, algunos principios que quiero mostrarles allí. Pablo le escribe a Timoteo para que ponga en orden a los creyentes. Timoteo fue dejado en Éfeso porque estaba desordenado, desorganizado, había que organizar algunas cosas. Entonces, cuando ustedes leen 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón, aunque no técnicamente pastoral, pero se ve allí cómo se debe organizar la iglesia. Ahora, cuando nosotros transgredimos, escuchen bien esta mañana por favor, cuando nosotros transgredimos cualquiera de estos órdenes, tenemos un problema, porque se despatarra todo. Es decir, no se puede colocar a una persona en liderazgo, por ejemplo, si no cumple los requisitos que la Biblia nos está diciendo que debe cumplir esa persona. Ahora, esto es lógico, porque ninguna persona puede entrar a una empresa si no cumple los requisitos que debe. Ninguna persona puede entrar al ejército si no cumple los requisitos que tiene. ¿Y por qué en esta organización de la casa de Dios, esta organización de la iglesia de Dios, queremos las cosas de cualquier manera? ¿Por qué las queremos así? ¿Por qué nos cuesta entender que también hay requisitos para entrar? Por eso cuando ustedes ven en las cartas de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, cómo se debe conducir un diácono, cómo se debe conducir un pastor, cómo se debe conducir un anciano, cómo deben de conducirse las diaconisas, cómo deben conducirse las mujeres, está diciéndoles, sean ordenados, no sean desordenados, indisciplinados, ordénense, que con el tiempo, en ese orden, van a ver que las cosas van a salir mejor. Amén. Escúchenme, en todos los órdenes de la vida debemos ser ordenados. ¿Por qué entonces Pablo le dice a Timoteo, pone orden a los que van a liderar, pone orden a los que vienen a la iglesia? Porque la persona puede venir como quiera a la iglesia, pero en la medida que va creciendo, debe aprender a ser más ordenado por su propia vida, por su propio aspecto. ¿Ven? Porque el que diseñó la iglesia sabe por qué la diseñó así. ¿Amén? Amén. Ahora bien, primero, ¿por qué debe poner en orden a los creyentes? Primer punto, para que funcionen como miembros de un cuerpo. Imagínense ustedes que nosotros cuando caminemos, un pie vaya para allá y el otro para allá. Creo que 2 pasos vamos a hacer así, porque al tercer paso quedamos con los pies así. Con los pies así. ¿Está? ¿Ven?
¿Por qué? Porque hay un orden. Porque Dios puso el cuerpo para que los dos pies caminen juntos. ¿Por qué las manos a los costados? ¿Por qué los oídos, las orejas a los costados? Porque todo tiene que trabajar de una manera, de una manera complementaria. Cada cosa en su lugar. Cada miembro debe saber cómo ocupar su lugar y dónde ocupar su lugar. Y eso lo va aprendiendo con el tiempo. Pero tiene que estar dispuesto cada miembro a entender que está puesto en su lugar, que al principio puede estar desordenado, que al principio quizás no entienda muchas cosas, pero Dios lo va a llevar a entender cada cosa en su lugar y cada cosa en su tiempo. Entonces cada miembro, si ustedes ven un cuerpo bien organizado, observarán que cada miembro ocupa su lugar y hace su tarea. Observen ustedes, los ojos no son usados para escuchar, los ojos son usados para mirar. Los oídos no son usados para mirar, son usados para escuchar, porque cada miembro cumple su función. Entonces, somos un cuerpo, si somos un cuerpo, entonces tenemos que funcionar cada uno como miembro. 2. Como familia en una misma casa. Yo pregunto, las casas, en tu casa, excepto a los que viven solos, pero en tu casa, si en tu casa la familia no se organiza para vivir, no se organiza para las tareas, tenés un problema porque seguramente hay una persona que tiene que hacer todo. En una casa, queridos hermanos, hombre y mujer, gracias querido, hombre, mujer y niños tienen que hacer cada uno su tarea. Amén. Amén. Si la mujer es la que hace todo, tienen un problema. Si el varón es lo que hacen todo, tiene doble problema. Si los niños hacen todo, tienen otro problema mayor todavía. Ahora, el padre tiene que hacer una tarea, la madre tiene que hacer una tarea y los niños tienen que aprender a hacer su tarea. Porque eso es realmente una casa organizada. Ahora, los mayores son los que ponen las reglas. Los niños no pueden poner reglas, son los mayores los que tienen que poner reglas. Y las reglas están hechas para cumplir. Amén. Si los mayores no ponen reglas, están en un problema, están rumbo a la destrucción. Por eso la casa tiene que ser organizada. Si los hijos, escúchenme, si ustedes como papá no ponen carga sobre... Ustedes no quieren que sus hijos vuelen, ustedes no quieren que sus hijos anden como globo inflado con gas, donde los soltás se te fue. Ustedes no quieren que sus hijos se desbanden. Bueno, para que los hijos no despeguen los pies del piso, tenés que poner una carga sobre sus hombros. Entonces, ¿qué sucede en una iglesia en que los pastores hacen todo? La gente se desbanda. Los creyentes se desbandan, no saben ni para dónde tienen que agarrar. Vienen, se sientan, escuchan y se van. Al otro miércoles o al otro domingo vienen, se escuchan, se sientan y se van. Porque cada uno debe llevar una carga. Para que tu cabeza no vuele, tiene que haber una carga sobre tus hombros. Entonces, en una casa, si vos no le pones a tus hijos una carga, aunque sea barrer o lavar los platos, tus hijos andan a 10 centímetros del piso todo el día. ¿Por qué? Porque no tienen una carga sobre sus hombros. Entonces, ellos deben tener una carga sobre sus hombros. Si tus hijos no hacen nada en tu casa, estás teniendo un problema. Y también se los digo a los que van a escuchar por internet también. En una casa debe estar organizado de tal manera que papá hace algo, mamá hace algo, los niños hacen algo. Si vos no pones una carga sobre sus hombros, tus hijos andan a 10 centímetros del piso todo el día. Es decir, no hacen nada, no valoran nada. Y ¿sabés cuál es el problema? Que cuando se casen van a tener un problema. La mujer va a tener un problema porque no sabe hacer un huevo frito. Y los niños y los varones van a tener un problema porque no saben ayudar a su esposa. Ni una cosa ni la otra es buena. Cuando los hijos llegan al matrimonio, cuando los hijos entran al matrimonio, tienen que saber medianamente cómo llevar adelante una casa, cómo organizar una casa, cómo llevar adelante una economía. Amén.
Amén. ¿Ven? Eso sucede en la casa de Dios, eso sucede en la iglesia de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Cada uno debe aprender, escuchen bien esto, el que no es economista debe aprender cómo economizar, cómo llevar adelante la economía. No significa que tenga el don de administración, porque también hay dones de administración, pero por lo menos medianamente debe saber cómo administrar. ¿Amén? Amén. Y muchas veces por falta de administración pasamos los tiempos que pasamos. Claro. ¿Y cómo hace una persona para saber administrar? Un buen administrador, ¿qué hace un buen administrador de las cosas de Dios? Primero, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Sí, lo que es para impuestos es impuestos, lo que es para comida, comida, lo que es de Dios. ¿Amén? Amén. Ese es un buen administrador. ¿Eh? ¿Cómo hace una persona para entender qué es lo que Dios quiere acerca de la familia? Escuchando lo que dice el consejo de la palabra de Dios, sabe cómo llevar adelante una familia. Entonces yo lamento por aquellos que no vienen a la iglesia los días domingo o los días miércoles que hay enseñanza, o en el tiempo de discipulado, lo lamento porque se están perdiendo gran parte de lo que les ayuda a organizarse en la vida. Amén. Amén. Esto sucede en una familia grande, en una misma casa. Entonces, en la casa de Dios somos la familia de Dios. Y la familia de Dios debe saber cómo conducirse, debe saber que hay reglas, debe saber que hay gente que lleva adelante las reglas y hay gente que rompe las reglas. Ajá. También, ¿cómo nos llamamos nosotros? ¿O cómo se llama la casa de Dios? Ejército. Somos un ejército, somos soldados de un mismo ejército. Yo pregunto, imagínense que en un ejército mal organizado, todos estén metidos en los medios de comunicaciones. ¿Quién sale a la guerra? ¿Quién sale con un arma? Nadie. O que todos se vayan a la guerra, ¿cómo se comunican? Si no hay gente preparada para las comunicaciones. O todos se suban a los tanques y nadie vaya de a pie. Entonces cada área en el ejército cumple su función y cada persona cumple su función en el ejército para que el ejército funcione bien. Entonces cada uno de nosotros en la casa de Dios debe saber cómo comportarse, cómo conducirse en la casa de Dios. Y cuando habla de casa de Dios no hablo de estas cuatro paredes, porque acá adentro somos muy santos, afuera es el asunto. ¿Ah? Santos adentro y diablos afuera. Vos debes saber cómo conducirte y yo debo saber cómo conducirme en la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es el organismo vivo que hay en la sociedad. Entonces, en la sociedad debes saber cómo conducirte. Dale menos a la lengua para que la gente sepa que vos estás conduciendo como en la casa de Dios. Amén. Porque acá adentro no somos chusma, pero afuera somos chusma. Amén. Gloria a Dios. Acá adentro sujetamos. ¿Cómo aprendemos a sujetar la lengua acá adentro y afuera no? Porque el chusmerío es un veneno. Ser chismoso, andar de una casa a la otra llevando chisme, hay cosas que se deben evitar, queridos hermanos. Hay cosas que se deben evitar, conversaciones que deben evitar. Y si usted tiene problemas con la lengua, córtela. Uy, espero no encontrarme el próximo domingo con la mitad de la iglesia con la lengua cortada. Buenos días, hermana. Buen día. ¿Cómo anda? Escucha. Se debe prestar atención a la actividad a que lo llamó el arquitecto y constructor. El arquitecto y el constructor saben, según las capacidades de cada uno, dónde colocar a cada uno. Entonces, presten atención, por favor, esta mañana en esto. Cada uno de ustedes tiene talentos, dones o ministerios ya sobre sus vidas. Lo que tiene que saber es cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo.
No todos están llamados a ejercer ministerio dentro del templo, dentro del lugar de reunión. Algunos están llamados a ejercer su ministerio afuera. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero cada uno de ustedes están llamados, cada uno de nosotros estamos llamados a ejercer un ministerio, a ejercer un don que tenemos. Porque hay dones, hay talentos y hay ministerios. Yo no puedo creer que haya gente que tiene 20, 30 años y todavía, primero, no han descubierto qué es lo a que Dios lo ha llamado, o lo que es peor, saben a lo que Dios lo ha llamado y no lo hacen. Peor todavía. Porque la persona que no lo descubrió, quizás por falta de guía no lo descubrió. Quizás por falta de dirección, por falta de un mentor, de alguien que los discipule, no lo descubrió. Ahora, la persona que tiene que ser discipulada debe dejarse discipular para poder descubrir. Si no, no sirve tampoco. No se puede andar detrás de las personas, queridos hermanos. Porque nosotros podemos tener las mejores intenciones para ayudarle a las personas a descubrir las cosas que Dios les ha dado, los dones, ministerios o talentos que Dios les ha dado, pero si la persona no quiere, no podemos andar corriéndolo. Amén. Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debe saber a qué lo llamó el arquitecto y constructor de este precioso edificio que es la iglesia de Dios. Amén. Amén. Bien. El constructor dirige la obra y cada obrero debe tener claro lo que debe hacer y hacerlo con diligencia. Con diligencia. No estoy hablando del carro con 4 ruedas, estoy hablando del rápido. No estoy hablando de la diligencia que veíamos en el oeste, estoy hablando de diligencia, de rapidez, de esfuerzo. Rápido hacer las cosas que Dios le está llamando a hacer. Hay que hacerlo. No darle vuelta, hay que hacerlo. Pablo se consideraba perito arquitecto. Vean ustedes en 1 Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, porque somos colaboradores de Dios. Si no lo encontraron, escúchenme, ¿no? Si no lo encontraron, escúchenme. Cuando yo empiezo a hablar, ustedes escúchenme, así no se pierden. Porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, que dice edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada como perito arquitecto, es decir, como alguien que tiene pericia, alguien que tiene habilidad, alguien que es habilidoso y que aparte de eso es arquitecto, es decir, sabe cómo diseñar las cosas, dice, puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Pablo puso el fundamento porque el fundamento está puesto sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas iniciales, lo que pusieron el fundamento, la piedra fundamental, la cual es Jesús. Sobre eso cada uno tiene que mirar cómo edifica. Entonces, ¿somos edificadores o no? ¿A qué Dios nos llamó? A ser edificadores, constructores nos llamó Dios. Entonces estamos construyendo, pegando ladrillo sobre ladrillo para poder seguir edificando este edificio maravilloso que es la iglesia de Dios. ¿Amén? Pablo se considera a sí mismo un perito arquitecto, o sea, un arquitecto habilidoso, sabía lo que hacía y sabía cómo colocar cada cosa en su lugar. La iglesia es la que defiende y sostiene la verdad. Ahora escúchenme, la iglesia que defiende y sostiene la verdad es la que sabe cómo comportarse en la sociedad. Vos sabés, querido hermano, querida hermana, como yo, que la iglesia es la que sostiene y la que defiende la verdad. Amén. Si tu vida o mi vida no funciona como debe funcionar, ni estás sosteniendo ni estás defendiendo la verdad. Entonces un problema es cuando un justo flaquea delante de los impíos. Dice la Biblia que es como un manantial enturbiado.
Es como un manantial enturbiado, es como un manantial de agua fresca, riquísima, pero a la que pisotearon y se llenó de barro. Nadie la puede tomar. Entonces el justo no debe flaquear delante de los impíos, debe defender la verdad y debe sostener la verdad. A eso hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados. Aunque ahora me digas, ole, ese palo no era para mí, a todos nos ha llamado Dios a defender la verdad. Si somos de los que vivimos de la mentira, de los que vivimos del chusmerío, de los que vivimos del cuereo de los demás, estamos en un grave problema, queridos. Estamos en un grave problema. Porque Dios nos llamó a edificar, no a destruir. Por eso Pablo llamó a Timoteo para poner en orden a los obreros y la obra. Debemos prestar atención a lo que la Biblia nos dice, en el orden que nos dice. No podemos, queridos hermanos, como constructores, hacer las cosas de cualquier manera. Los que hemos sido llamados a ser pastores no somos perfectos, pero debemos aprender a vivir en integridad, en santidad, en pureza, en transparencia y en honestidad. Los que hemos sido llamados a ser discípulos del Señor, debe haber integridad, queridos, debe haber santidad en las personas, porque ustedes son el reflejo de Dios. Ustedes están puestos para sostener y para defender la verdad. Entonces no te podés enganchar en la mentira de este sistema. Hay que aprender a discernir cuando nos estamos enganchando en la mentira de este sistema. Cuando se habla de alguien, no estires la lengua para seguir hablando de esa persona. No, porque no estás llamado a eso, estás llamado a bendecir. Porque dice Santiago que de la misma boca no puede salir agua salada y agua dulce. El agua dulce endulza, el agua dulce es rica. Entonces cuando tu boca se abre, la gente debe escuchar algo dulce, algo sustancioso, algo que alimente, algo que apague la sed de la gente. Pero tenés un problema cuando abrís la boca y la gente sale espantada por lo que estás diciendo. Porque aunque la gente no te diga nada, en su corazón se sembró un veneno. Oh. Porque el gran arquitecto no te diseñó para eso. Cuando te salís del diseño de Dios, estás fuera de la voluntad de Dios. Dios te diseñó para cosas maravillosas, para cosas grandes, pero comienzan desde tu corazón y salen por la boca. La fuente de tu boca es tu corazón. Y Dios diseñó tu corazón para que de la fuente de tu corazón bendigas a la gente con tu boca. Amén. A ver si entendemos que cuando Pablo le dice a Timoteo, poné en orden a los pastores, poné en orden a los ancianos, poné en orden a los diáconos, poné en orden a las mujeres de los diáconos, poné en orden a las diaconisas, poné en orden a las mujeres y decirle que no sean calumniadoras. ¿Por qué les está diciendo eso? Poné un orden dentro de la iglesia. Hay un orden. Entonces debemos ser ordenados. Y hoy podemos aprender, hoy podemos comenzar a aprender a ser disciplinados y a ser ordenados. Y se los dice a alguien a quien le costó mucho ser ordenado. Mucho, mucho. Me costó muchísimo ser ordenado. Y todavía me cuesta muchísimo ser un hombre ordenado. ¿Amén? Amén. No se los estoy diciendo porque yo ya llegué a ser ordenado. Todavía me cuesta horrores ser ordenado. Pero no, queridos hermanos, quiero ahorrarles el camino que yo tuve que transitar para entender. Si hoy entienden que cada uno debe aprender a ser ordenado en su vida, a ser disciplinado, porque el gran arquitecto de esto, el gran arquitecto sabe cómo diseñar cada cosa y la diseñó de tal manera que cuanto más ordenaditos seamos, las cosas nos irán mejor. Amén. Amén.
diseñó así. Nos diseñó para encajar en sus propósitos. Aleluya. Si está viviendo una vida de satélite, queridos hermanos, el satélite también tiene propósito. Porque podés ser un satélite desactivado dando vuelta alrededor de la Tierra, o podés ser un satélite activado que está transmitiendo las verdades de Dios a la Tierra. Aleluya. Amén. Ese va gratis, ese no se los cobro. Por favor, iglesia, cuando estamos convocando al discipulado es porque Dios ha bajado un diseño sobre esta congregación. Nos bajó un diseño, nos dio un diseño. Aleluya, tenemos propósito. Amén. No te salgas del propósito. Sos llamado a ser discípulo y a hacer discípulos. Entonces ninguno se va a quedar sin actividad dentro de la iglesia. Aleluya. 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 Ninguno va a estar inactivo. No pienses que porque no tenés mucho estudio, que porque quizás no tenés mucho tiempo, no pienses que Dios no te ha llamado a ser discípulo. Ahora, hay un costo para ser discípulo, sí, pero el costo tenés que medirlo. Y una vez medido, te darás cuenta de que cuando entraste en el discipulado, entraste en el propósito de Dios. Tenés un problema cuando no respondes al llamado de Dios. Tenés un problema y vas a tener un problema toda la vida cuando no respondes al llamado de Dios. Porque vas a estar luchando con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo vas a estar luchando con Dios. Que nunca va a haber paz en tu corazón. Nunca va a haber felicidad en tu corazón. Porque el fruto del espíritu del creyente es amor, gozo y paz. Ese es el fruto del Espíritu. Es el fruto que el creyente debe tener a través del nacimiento, del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo te ha dado. Tu espíritu debe dar fruto, no es el Espíritu Santo, es tu espíritu el que debe dar fruto como creyente. Amor, gozo y paz son las tres cosas que tiene que haber en la vida de las personas. Entonces, si no entraste en el propósito de Dios y querés entrar en el propósito de Dios, este es el mejor momento. Pónganse de pie.